Jia Han tiene 32 años. Está desempleada y sus padres están decididos a casarla a toda costa. Micheol Jim, su mejor amigo y compañero de la misma edad, sufre exactamente el mismo problema. Su familia también quiere verlo en el altar cuanto antes. Pero lo que comenzó como una simple queja entre amigos, termina en una propuesta inesperada. En un impulso completamente absurdo, Jia le propone a Mincheol que se casen. Este aceptó y en un abrir y cerrar de ojos ellos dos pasaban a estar oficialmente casados y rumbo a su luna de miel. ¿Será que esto fue una coincidencia? O más bien, quizás fue el destino. Parte 1. Era comienzos de año nuevo. Jia había pasado todo el día cocinando para la fiesta familiar. Como vivía con sus padres y no tenía trabajo, ellos aprovechaban para tratarla como si fuera la sirvienta de la casa. Y si no le gusta, pues debía conseguirse un novio y casarse de una vez por todas. Más tarde, su hermana Jimin llegó con su esposo y sus hijos. Jia esperaba que al menos la ayudara en la cocina, pero Jimin estaba agotada. Además, su hermana estaba embarazada de su tercer hijo. Su madre le daba un golpe a Jia por intentar hacer trabajar a su pobre hermana, y su cuñado también la reprendía por no ser considerada. Frustrada y llena de ira, Jia salió al área de fumadores del edificio para despejarse un poco. Pero ahí, por pura coincidencia, se encontraba con Mincheol, disfrutando tranquilamente de una pechuga de pollo. Al principio Jia no lo reconoció, hasta que él le recordó quién es. El chico tímido del edificio, aquel fanático de los videojuegos con el que había crecido, aunque ahora parecía haber cambiado mucho. Jia, como ya lo reconoció, lo regañaba por estar comiendo en el área de fumadores. Pero para Mincheol, ese es el único lugar tranquilo donde podía comer cosas saludables, porque en su casa, su madre quería darle puras calorías. Mincheol desde joven siempre había sido alguien muy tímido, que no tenía amigos y solo vivía en su propio mundo. Pero Jia, al verlo tan cambiado, pensaba que de seguro la vida en la ciudad le había sentado muy bien, ya que es programador y subdirector en una empresa conocida, mientras que Jia es una desempleada a la que sus padres la regañan por todo. La pobre Jia se sentía tan frustrada y quería saber cómo ha sido la vida de Mincheol. Y su rutina es trabajar, entrenar, jugar videojuegos y dormir. Jia pensaba que él tenía una vida perfecta, pero se sorprendió cuando él le contó que sus padres están empeñados en casarlo, que hasta lo han inscrito en un servicio de citas, gastando dinero. Y aunque Jia estaba en la misma situación, aún su familia no llegaba tan lejos. En eso Jia, en son de broma, le dijo que deberían casarse. Mincheol, al escuchar esto, se puso súper serio. Jia, avergonzada, mencionó que solo así podrían acabar con sus problemas, pero solo bromeaba. Y de broma en broma la verdad se asoma, pues Mincheol no perdió el tiempo y en un pispas ya pidió su mano, se casaron, se subieron a un avión y llegaron al destino de su hermosa luna de miel. Pero venía lo importante, su primera noche. Jia, muy nerviosa, aún no podía creer que se haya casado con Mincheol. Se daba pellizcos para cerciorarse de que todo es real o simplemente estaba soñando. Y al ver esa preciosa tabla para lavar de Mincheol, llegó incluso a cachetearse para despertar de una vez por todas. Y nada, ahora es la esposa de Mincheol. En eso vio a Mincheol revolviendo su maleta. Le preguntaba qué hace y él estaba buscando algo que los va a ayudar a ambos a tener una buena primera noche juntos. Jia obviamente se imaginaba otras cosas, pensaba que de todas maneras están casados, pero a su vez se avergonzaba. Y cuando Mincheol le dijo, toma, ella gritó que no estoy lista. Pero Mincheol solo quería ofrecerle tapones para los oídos, ya que normalmente cuando él duerme, ronca como un volcán en erupción. Y así Mincheol se fue a dormir con su antifaz tan raro y sí que roncaba. Pero bueno, ella también tenía que dormir. Ya era su segundo día y ella no sabía qué ropa usar, mientras que Mincheol aparecía matando por completo la moda. Jia estaba furiosa, gritaba, ¿qué es eso? Y lo peor es que él no notaba cuál es el problema. Por eso, llevándoselo de las orejas, fueron hasta una tienda de ropa. Y aquí había un problema. Y es que Mincheol tiene un cuerpo de Adonis, pero un gusto asesino. Y ahora se preguntaba cómo ha sobrevivido todo
meses de tiempo. Dado a eso, Gia le eligió su atuendo. Ahora sí parecía humano. Gia estaba tan orgullosa. Le dijo que a ella ahora sí le gusta. Y dado a eso, Mincheol pidió que empacaran 7 conjuntos iguales al que tiene puesto. Gia no podía creerlo. Gia, para que Mincheol deje de hacer tantas pendejadas, decidió elegirle otras prendas. Y así él pudiera irlas rotando cada día. De pronto Mincheol le echó ojo a un traje de baño que estaba en un maniquí. Le preguntaba a su esposa si le permitiría elegirle un traje de baño. Gia aceptó y al ver el traje se sonrojó. Al salir ya de la tienda, Gia sentía cómo su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. No podía creer que en realidad Mincheol le haya comprado un traje de baño. Y como él había utilizado tranquilamente lo que ella eligió, sabía que ella debía hacer lo mismo. Aunque por alguna razón sentía que esta vez se va a arrepentir de haberlo dejado escoger a él. ¿Pero qué tan malo puede ser? Minutos después, Gia se dirigió a colocarse lo que le había comprado su adorado esposo y pensaba que de seguro le había comprado algo muy sexy. Pero cuando abrió la bolsa se quedó en shock, porque en realidad lo que ese hombre le había comprado era un traje de buceo del cual todos obviamente se reían porque estaban en una playa. Y ellos eran los únicos bichos raros. Ya Mincheol aparecía con un traje similar al de ella y vaya que se ve bien. Y así le explicaba que esos trajes son muy cómodos y que van a poder divertirse. Gia lo hacía que observe a su alrededor, que vea cómo todos tienen trajes de baño diferentes a los de ellos. Pero Mincheol siempre se concentraba en la comodidad. Gia estaba tan frustrada. Se sentía como una sardina con ese traje negro. Pensó que no iba a poder divertirse, pero se equivocó, porque disfrutaron de un día maravilloso. Y era verdad que ese traje era muy cómodo. Así se tomaron fotos como si fueran en realidad una hermosa pareja feliz. Llegaba el atardecer y en la playa Gia quería seguir disfrutando un poco más, ya que el viaje les había costado caro y tenían que aprovecharlo al 100%. Mincheol en eso notó que su tobillo estaba lastimado, así que agachándose como todo un caballero, le pedía a Gia que suba a su espalda y así de paso le servirá a él para hacer un poco de ejercicio. Para Gia era la primera vez que viajaba en la espalda de un hombre tan fuerte y con buenos músculos, mientras que para Mincheol ella era como un objeto para poder hacer ejercicio. Pero Gia ya lo mechoneaba por decir esas cosas. Sin embargo, él se sentía muy bien, hasta que de pronto ella le susurró algo al oído, haciendo que Mincheol se esponjara. Pero al final, con la hermosa puesta de sol que tenían frente a ellos, decidieron tomarse una foto más. Ya en la noche Gia no dejaba de pensar en lo que su hermana le había dicho, de que en toda luna de miel siempre hay peleas y que tiene que ganar. Pero Mincheol y ella, en vez de pelear, se habían divertido y mucho, y ya le empezaba a gustar esa vida. También se le venía a la mente la espalda de Mincheol. No entendía por qué tenía esa sensación de comodidad junto a él, algo que la hacía pensar que quizás sea por la soledad en la que siempre ha vivido. Y ahora que tiene a alguien a su lado, pues la hace sentir diferente. Pero de pronto vio a Mincheol ahí a su lado, babeando y con un antifaz raro, y se le quitaron las ganas de verlo como el hombre perfecto. Y más bien pensó, como el viaje era tan costoso, debía disfrutar lo más que pueda. Pero así finalmente la luna de miel de estos tortolitos llegó a su fin y volvieron a casa. Gia regresó a la casa de sus padres, en donde encontró un montón de comida deliciosa, pero a su vez se llevó la sorpresa de su vida, porque sus padres ya habían empaquetado un montón de cosas en unas cajas. Gia les preguntaba si se van a mudar, pero su madre le aclaró que ellos no, más bien ella, que se mudará a vivir con Mincheol, pues en eso habían quedado antes de casarse. Y ahora, entre empujoncitos, enviaron a Gia a la casa de su maridito. Al estar ya en la casa de Mincheol, obviamente iban a establecer sus propias reglas. Gia en esta ocasión recordaba una canción que escuchaba mucho en la infancia, de que si eres joven puedes cometer errores y se puede arreglar todo, pero ahora que ella es una adulta, sabía que si comete un error, será el final. Y bueno, su decisión trajo consecuencias.
pues ahora se había metido en un buen lío y se arrepentía de haber actuado impulsivamente. En eso Mincheol, para poder convivir con ella, le pidió que redactara un contrato en donde establecerán las cosas que pueden y no pueden hacer. Aunque Gia detestaba esas cosas, aceptó, y así después de un momento tanto él como ella ya tuvieron listas sus exigencias. Mincheol empezó con sus 3 primeras peticiones. Una es que deje de fumar, otra que no moleste a Rata, y que si algo le molesta, que se lo diga en ese momento. En cambio, Gia le pedía que no entre sin antes tocar la puerta, que tampoco puede obligarla a hacer nada, y que si algo anda mal, deben solucionarlo conversando. Pero ella, cuando leyó lo de dejar de fumar, pues sabía que va en contra de su regla. Sin embargo, entre los dos acordaron que ella va a fumar con moderación. De pronto Gia, que estaba furiosa, se puso pálida como papel, porque una cosita peluda había tocado su piel. Recordaba la segunda petición de Mincheol, y según el nombre que había puesto, gritaba. Pensaba que era una rata, y al bajar la mirada vio que se trata de una pequeña y adorable gatita llamada Rata. Gia no podía entender por qué le había puesto ese nombre a ese pobre animal, pero Mincheol le dio una respuesta muy lógica para él, de que si se llama así es porque a los gatos les gustan las ratas. Gia simplemente le dijo que si es así, entonces a ella, que le gusta el pollo frito, debería llamarse Pollo Han. Pero él no le prestó atención y más bien hizo que su adorada gatita la saludara. Le preguntaba a ella si es que le gustan los gatos, y como el gatito también tenía su forma de conquistarla con esos ojitos tan tiernos, Gia no tuvo el corazón para decirle que no, e incluso Mincheol le pidió que cuidara a esta hermosa gatita. Gia sentía curiosidad de saber qué hubiera pasado si a ella le dieran alergia a los gatos o no le gustaran. Mincheol simplemente le dijo que le hubiese buscado otro lugar, aunque para Gia estaba el problema de dinero. Pero para Mincheol eso no es ningún problema. Además, como ellos dos están casados, así sea por conveniencia, él iba a hacerse responsable de ella. Gia con esto se daba cuenta que al parecer este hombre es mucho más serio de lo que ella pensó, y así fue como finalmente este par terminaron firmando su contrato de convivencia, con todas las reglas puestas sobre la mesa y sin objeciones. Pero para su mala suerte se habían olvidado de algo muy importante, y es que cualquiera de los dos podrían terminar esta relación en cualquier momento, si es que algo no les gusta, y así con esta última cláusula sellaron su contrato con su huella digital. Mincheol, después de haber dejado todo en claro, ahora sí estaba listo para poder vivir con Gia Han. A ver qué tal les va. Pero ninguno de los dos se imaginó que ese contrato que habían firmado por un impulso les iba a traer lágrimas y muchas risas. La primera noche juntos había transcurrido sin ningún problema, cada uno en su habitación. Incluso la habitación de ella era muy cómoda. Mirando al techo pensaba que era la primera vez que vivía en otro lugar, que no sea la casa de sus padres. Mientras tanto, Mincheol estaba en su cuarto, disfrutando de sus videojuegos. Gia se sentía muy nerviosa, no sabía si iba a poder dormir con alguien que no es de su familia. Pero a los pocos minutos ella quedaba profundamente dormida, como un tronco, incluso hasta roncaba. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, se despertaba por el ruido que se escuchaba en la cocina. Al levantarse, vio a Mincheol preparando el desayuno, y como ella se había levantado justo a tiempo, le iba a brindar un poco. Gia estaba feliz porque por primera vez iba a comer comida que no sea cocinada por ella misma. Se asombraba porque nunca imaginó que Mincheol se levantara y preparara el desayuno antes de ir a trabajar. Pero de pronto lo vio como en una licuadora mezclaba pollo y verduras, y se sorprendió porque en realidad la especialidad de Mincheol era el famoso batido de pechuga de pollo, que es muy saludable, pero no rico. Para él esto era su desayuno. Gia, sin tener opción, decidió probarlo, pero casi se le sale hasta el estómago. Pero eso no era todo, aparte había postre, y se trata de una barra energética. Gia esta vez estalló en furia, porque obviamente para ella esto no es un desayuno, quería comida de verdad. Lo culpaba diciéndole que es un tacaño y que seguro él va a almorzar algo rico después y que a ella le quiere dar ese batido horrible. Pero cuando Mincheol le mostró su almuerzo,
esfuerzo se quedó boquiabierta porque eran pechugas de pollo con verduras. Gia vagamente recordaba la primera vez que lo vio, y lo vio disfrutar de una rica pechuga de pollo. Quiso mirar a ver qué más había en el refrigerador y para su mala suerte, solo había pollo, agua y verduras. Gia casi se desmaya al ver que no había nada rico y le pedía al cielo que por favor su mamá le vuelva a hacer las comidas que siempre hacía y que nunca más las va a despreciar. Mincheol, al verla tan dramática, le preguntaba por qué no sale a desayunar afuera, ya que ahí tiene toda la libertad de hacerlo y comer lo que ella desee. Gia por un momento pensó que podrían desayunar juntos, pero recordaba que su matrimonio solo es por contrato. Pero como su madre la tenía acostumbrada a que con tirones la llevaba a desayunar, pensó que quizás aquí podría hacer lo mismo con Mincheol. Pero él ya después del desayuno se dispuso a marcharse a trabajar. Gia, como una esposa cariñosa, le deseaba un maravilloso día, algo que lo sorprendió tanto que la quedó mirando. Gia, al ver esto, pensó que él la observaba porque la envidiaba de que ella no trabaje, pero en realidad él se sentía bien al ver que alguien le deseaba buena suerte. Gia, obviamente, ahora que está fuera de la casa de sus padres, ni loca iba a buscar trabajo y pensaba disfrutar lo más que pueda de esta libertad y de su cuenta bancaria. Mientras tanto, a las afueras de su casa, el amigo de Mincheol, Sang Uchoi, de 29 años, lo esperaba y tenía curiosidad por saber del por qué Mincheol lo había llamado para decirle que se tomará 10 días de vacaciones después de las fiestas y que incluso le había enviado un regalo, algo que usualmente nunca hace. Mincheol sonreía y su amigo interpretó esto como algo muy bueno que le había pasado, pero en realidad Mincheol estaba feliz porque era bonito saber que alguien lo estaba esperando en casa. Sang-woo no entendía a qué se refería hasta que Mincheol le dijo que se refería a su esposa. Sang-woo, después de tremenda sorpresa, casi se estrella. Le decía que seguro está bromeando y que se refiere a uno de sus videojuegos, pero Mincheol le dejaba en claro que no, e incluso le mostraba una foto de ellos dos. De pronto, en la parte trasera del auto aparecía una mujer, preguntando ¿quién se había casado? Horas después, ya en el trabajo, todos los compañeros de Mincheol lo felicitaban por su matrimonio. Y como él les había traído regalos a todos, estaban felices. Pero la que no parecía estar muy feliz era la chica que vino con ellos en el auto, ya que con una mirada asesina agarró al pobre Sang-woo por el hombro, pidiéndole hablar un minuto. Pero esta loca se lo agarró a golpes culpándolo por no haberle contado que Mincheol se había casado. Y lo peor era que, según a Sang-woo, a Mincheol no le gustan las chicas. Esta loca le daba más y más golpes. Y ella es Soo Yeon-so, de 33 años de edad y es la jefa de Mincheol. Soo Yeon zarandeaba al pobre de Sang-woo para que le diga cómo había sucedido esto, porque a Mincheol jamás lo ha visto tener novia. E incluso, por órdenes de Soo Yeon, Sang-woo había tenido que ir al gimnasio para poder perseguirlo y mantenerla informada de todo lo que él hacía. Pobre, se le escapó el ganado. Volviendo un poco atrás en la historia, Soo Yeon-so es una mujer muy interesante. A sus 33 años se había convertido en directora de una empresa de tecnología. Era conocida como una niña prodigio y era la más hermosa para sus padres. Oye. Pero esta chica tenía un prospecto para ella: conseguir a un chico que cumpla con todos sus estándares, que sea alto, tierno y que sobre todo la entienda. Y así fue como vivió 32 años buscando a su alma gemela, pero siempre cuando tenía una cita le tocaban puros pendejos. Ella, como ya estaba cansada de buscar a su chico ideal, se estaba dando por vencida, hasta que de pronto ante ella apareció Mincheol. Se ilusionó al instante con él, porque era el chico con las cualidades perfectas para ella. Así que le pidió a Sang-woo que la ayudara a conquistarlo. Soo Yeon se entusiasmó tanto con Mincheol que se imaginó cómo sería su boda e incluso cómo serían sus hijos. Pero hoy se le había roto esa ilusión al enterarse que su amor platónico ya está casado. Sang-woo le decía que no debería ponerse triste, ya que no era el único hombre en la tierra, pero para ella Mincheol es perfecto. Ya en la noche, Mincheol, al salir del trabajo, se dirigió a casa, sin darse cuenta de que tenía a 2 espías detrás de él.
Sang-woo y Soo-yeon, quienes querían cerciorarse de que en realidad él esté casado y de conocer también a la mujer con la cual él estaba. De pronto observaron cómo Min-cheol saludaba a una chica. Soo-yeon, que tenía curiosidad por conocer a la mujer que le había robado a su macho, se llevó tremenda sorpresa al ver a una chica de cabello dorado con una chaqueta impermeable y fumando. Min-cheol llegaba junto a Jia, quien estaba con cara de pocos amigos. Se estremeció, pero a su vez le preguntaba qué ocurre. Jia estaba tan furiosa que incluso hasta los espías se estremecieron al verla. Soo-yeon no podía creer que a Min-cheol le gusten ese tipo de chicas. Y mientras estos dos seguían observando, Jia le reclamaba a su maridito por haber llegado tarde, aunque en realidad apenas eran las 8:20 de la noche. Pero lo que más le molestaba es que estuvo esperándolo para cenar y él ni siquiera tuvo la decencia de llamarla para avisarle que llegaría tarde. Min-cheol se sorprendió mucho porque había pensado que después de lo que había ocurrido en el desayuno, ella ni siquiera quería verlo. Pero Jia le decía que sin importar lo que haya sucedido, él debió llamarla para avisarle. Min-cheol ante esto no se enojó, sino más bien en un tono bastante tranquilo. Le preguntó si entonces ¿podía llamarla? Ya que como ella antes le había dicho que no le gusta que la llamara, por eso había tratado de no molestarle en lo más mínimo. Jia no recordaba cuándo le había dicho que no la llame, hasta que recordó que fue justamente en 5º grado, cuando él la había llamado para que vaya a su casa y ella muy furiosa le había dicho que no la vuelva a llamar nunca más. Y desde ahí no había hecho el intento de hacerlo. Se lo tomó literal. De pronto, mientras este par se sacaban sus trapitos al sol, Jia se daba cuenta que alguien los estaba vigilando, pero a su vez no prestaron atención y más bien decidieron marcharse a cenar, mientras que los espías se quedaron asombrados con la esposa de Min-cheol y según sentía que conocía a esa chica de algún lugar, pero no recordaba de dónde. Un poco más noche, Jia se sentía frustrada porque había cenado nuevamente un batido de pollo, lo mismo que en el desayuno, y pensaba que incluso los monos de un zoológico comen mejor que ella. De pronto se puso a pensar que Min-cheol recordaba claramente lo que había pasado en su infancia y adolescencia, ya que antes ellos dos eran bastante unidos. Como tenían la misma edad y vivían en el mismo vecindario, ambos se habían hecho mejores amigos, e incluso ella iba al departamento de él para jugar videojuegos, hasta que un día la molestaron diciéndole que Min-cheol era su novio, así que Jia desde ese momento empezó a distanciarse de él. Cada vez que Min-cheol la llamaba, ella le cortaba la llamada diciéndole que no quería que la vuelva a molestar. Ya luego en la secundaria incluso lo ignoraba y ahora se arrepentía. Sentía tanta vergüenza por lo que había hecho. Tras revisar su teléfono se daba cuenta que él en realidad nunca trató de contactarla. Solamente lo hizo cuando se casaron y desde ese día no le había llegado ni un solo mensaje más. Todo esto la hacía pensar que en realidad se equivocó al enojarse antes con él y que debería mandarle un mensaje en forma de disculpas para no ser tan tóxica. Mientras tanto, Min-cheol en su habitación estaba indeciso. No sabía qué mensaje enviarle a Jia, hasta que de pronto el celular de ella, en la otra habitación, sonó. Y era un mensaje de él con un pequeño regalo, y era la comida favorita de ella. A los pocos minutos Jia entraba a la habitación de Min-cheol, sin ni siquiera tocar la puerta, pero como estaba escrito en el contrato, debían solucionar todos los problemas conversando, así que era momento de que estos dos hablen muy seriamente. Horas después ya el pedido de comida estaba listo. Jia fue por un par de cervezas para poder así acompañar la comida, mientras que Min-cheol quería saber qué es lo que debían solucionar. ¿Acaso hizo algo mal? Pero Jia esta vez, que está media loquita, le dijo que cómo se le ocurría a él comer patas de pollo sin alcohol. Min-cheol no podía creer que otra vez la raíz del problema sea la comida, pero él le dejaba en claro que el alcohol no estaba hecho para él, y aunque Jia le ponía carita de gatita tierna para que la acompañe bebiendo, Min-cheol se negó rotundamente, algo que incomodó mucho a Jia, y quería saber el por qué se niega, pero Min-cheol no quería perder sus músculos por el alcohol. Jia finalmente lo entendió, pero está bien, lo prometieron, no obligar al otro a hacer nada, y le decía que si desea puede irse a su habitación. Pero en eso Min-cheol trajo su botella de agua para así acompañarla y brindar mientras hablan. Pero ahora se daba cuenta de que no tenía de qué hablar con él.
2 horas después, Gia había bebido todas las botellas de cerveza que había traído para los dos y ya estaba mareada. Había empezado a hablar de todo lo que habían hecho desde niños y de todas las vergüenzas que habían pasado. Gia poco a poco se estaba quedando dormida y en eso mencionó que aquellos tiempos cuando iba a casa de Mincheol eran muy buenos y se divertían mucho. De pronto, en cuestión de segundos, esta cayó profundamente dormida. Mincheol se acercó a ella y con pequeños toques quería despertarla, pero como no funcionó, utilizó la alarma de su celular, dándole tremendo susto. Mincheol le decía que si está cansada que vaya a su habitación y que él va a limpiarlo todo. Gia obviamente no rechazó la oferta. Sin embargo, esta loquita le decía que quiere ver su oreja, pero en realidad, en un descuido que tuvo, ella sujetó sus lentes y empezó a burlarse de eso, e incluso corría para no devolvérselos. Mincheol esta vez le decía que se los devuelva, y entre juego y juego de pronto la acorraló. Se acercó a ella y muy seductoramente le pedía que se los devuelva. Y esto hacía que el corazoncito de ella latiera, pues estaban muy cerquita. Después de que Gia se perdiera por un momento en esa mirada, reaccionaba y le devolvía sus lentes de inmediato, para después salir corriendo como loca. Esto se debía a que Gia no quería que Mincheol escuchara su corazón latir. Y a su vez Gia no podía sacar de su cabeza esa mirada tan profunda. ¡Es hermosa! Al día siguiente Mincheol se preparaba para ir al trabajo, mientras que Gia ni siquiera se atrevía a mirarlo a la cara. Pero a su vez tenía que disculparse por lo que había ocurrido, aunque no tenía el valor para hacerlo. Por más que trataba de decir lo siento, su boca no quería pronunciar esa palabra, hasta que vio a Rata, al cual inconscientemente le maulló, dejando a Rata y a Mincheol con la cara de ¿qué pasa? Horas después en el trabajo, Mincheol le contaba a Sangu que su esposa esta mañana le había maullado y que no sabía cómo interpretarlo, y por eso quería saber si es que él, como era un experto en comprender a las mujeres, podía decirle qué es lo que le pasa a su esposa, o qué quiso decirle. De pronto Sangu le preguntaba si es que él le había dicho algo a su jefa, pero Mincheol le contestó que no, así que Sangu le dijo que de ahora en adelante solo a él debe contarle lo que pase con su esposa, y así empezó a analizar todo lo que había ocurrido. Le dijo que tal vez su esposa simplemente está jugándole una broma, o quizás tratando de ser tierna. Y como Sangu es conocido como el Doctor Corazón, le dijo que podía resolver cualquier problema y duda que él tenga. Así que le dijo que su esposa era como una computadora, a la cual tiene que formatear. Pero en esta ocasión Mincheol debía probar algo antes. Esa noche después del trabajo Mincheol llegaba a casa. Gia lo esperaba con una hermosa sonrisa, mientras que Mincheol recordaba el consejo que le dio el Doctor Corazón, que cuando hable con una mujer, la regla número 1 era la simpatía, y que él solo debía decir sí a lo que ella diga o imitarla. Así que de la nada este loco, siguiendo los consejos de Cupido, en vez de saludarla, le hizo un maullido. Ay, por Dios. La pobre Gia en ese instante colapsó como un general en guerra a causa de la vergüenza. Mincheol le decía que es extraño, ya que su amigo Sangu le había dicho que a ella le gustaría que la imitara. Gia al escuchar esto ya no pudo más y lo agarró por las greñas, por haberle contado sus intimidades a otra persona. Pero ahí no terminó todo, porque el incidente del maullido se convirtió en algo que ella jamás olvidará. Y de paso, a la incorporación de una nueva cláusula en su contrato, de que pase lo que pase en su relación debe ser un secreto para todos. Mincheol aceptó sin dudarlo, pero a su vez tenía curiosidad por saber a qué se debió el maullido en la mañana. Pero Gia no dijo nada. Unos días después de ese difícil comienzo en su vida, a la loca de Soyeon se le ocurrió una idea para cerciorarse de que en realidad Mincheol está casado con esa mujer y que son felices. Así que decidió organizar una fiesta de inauguración en la casa de Mincheol, ya que esta vez él y su esposa serían los anfitriones.
Esa misma noche, después de lo que había mencionado su jefa, Min-cheol le contó a Gia lo que había ocurrido y también le dejó en claro que la empresa no obliga a nadie a esas reuniones. Pero para Gia esto le parecía una buena oportunidad, así que aceptó la idea. La fiesta de inauguración era en realidad algo que se celebraba tras casarse o mudarse a una nueva casa, en la que los dueños invitan a sus familiares, amigos y conocidos para que así puedan conocerla. Además de que los anfitriones deben preparar todo tipo de comida para los invitados. Al día siguiente se arrepentía de haber aceptado esa fiesta, pero en realidad le agradaba la idea de que Min-cheol se molestara un poquito, porque a él no le gustan las fiestas. De seguro eso era molesto e incómodo y era una oportunidad para cobrarle la vergüenza que le había hecho pasar la última vez y por querer torturarla con el maullido. Min-cheol hasta el final le decía que podía retractarse si es que no desea, pero Gia estaba dispuesta a hacer lo que sea para torturar a Min-cheol, aunque en realidad a él no le molestaba para nada la fiesta, sino más bien lo ponía feliz, algo que dejó muy pensativa a Gia, porque vio una sonrisa en su rostro. Aunque ella desde siempre lo había visto al pobre hombre como un robot ecológico que se queda sin baterías, porque en primera no se molesta por comer comida real, sino que simplemente pasa a pura verdura y pollo. El segundo rasgo es que este chico es muy fácil de convencer y hace lo que le pidan, como un perrito obediente. Gia pensaba que si ella se negaba a hacer la fiesta, Min-cheol de seguro usará una excusa para librarse de esto, pero de pronto esta loquita se ponía a pensar en cómo Min-cheol la va a presentar a ella, y además tenía dudas del por qué él había sonreído así de esa manera en la mañana. Pensaba que a lo mejor algo se le estaba escapando, pero decidió no prestarle atención y más bien prepararse para la fiesta. Gia después de 2 horas ya se estaba arrepintiendo de la decisión que había tomado porque tenía que preparar mucha comida. No sabía ni por dónde empezar, llamaba a su madre que le dé consejos de cocina, de cómo utilizar los ingredientes. Pero la pobre al final se estaba ahogando en la cocina porque hasta el agua se le estaba quemando. Finalmente la hora de la fiesta llegó. Todos los compañeros de Min-cheol llegaron a casa. Gia les daba la bienvenida con una hermosa sonrisa, pero a su vez tenía una cara de agotamiento. Gia le decía a su maridito que debía agradecerle por todo lo que había hecho, pero como él no la había obligado a hacerlo, me estaba tranquilo. Después de un rato, todos se quedaron boquiabiertos al ver la gran variedad de comida que había en la mesa. Incluso Min-cheol estaba sorprendido. Sung-gun le decía a Min-cheol que lo envidiaba por tener a una esposa que cocine tan rico, pero cuando Min-cheol estuvo a punto de decirles que es la primera vez que iba a comer algo rico, Gia lo pellizcó para que se quede callado y no vaya a meter la pata. Minutos después ya todos estaban bajo los efectos del alcohol, mientras que Su-yeon seguía un poco molesta y a su vez no confiaba al 100% en que en realidad su hombre ideal esté felizmente casado y tenía que poner el plan B en marcha para descubrirlo. Así que a Sang-gu se le ocurrió un maravilloso juego. Uno de los que estaban ahí habían escrito algo que les diera curiosidad de Min-cheol y su esposa. Así que a Sang-gu se le ocurrió un maravilloso juego. Les había pedido que escribieran algo que les diera curiosidad sobre Min-cheol o Gia. Y como Gia ya estaba pasadita en tragos, aceptó que continúe el juego. Y así Su-yeon había escrito la primera petición. Y Sang-gu solo la miraba, con una cara de ¿cómo pudiste escribir eso? Mientras tanto, Su-yeon solo volteó la mirada, porque lo que estaba escrito es que Min-cheol y Gia deben besarse frente a todos. Sang-gu al final obvió esa pregunta, y mientras discutía con su jefa, Min-cheol le preguntaba a Gia entre susurros si está bien con esto, pues seguro van a tocar temas muy personales. Gia ante esto le dijo que no pasaba nada, que no había nada de malo responder algunas preguntas y mostrar que son un matrimonio feliz y real. Así comenzaron con las preguntas, y entre ellas estaban cuándo se conocieron, la cual era muy fácil. Luego, en dónde se habían propuesto matrimonio. En esta pregunta Gia pensaba beber para no responder, pero Min-cheol muy serio mencionó que él estaba comiendo una pechuga de pollo y ella se le propuso. Gia solo quería matarlo, pero ella no respondió a esto y más bien bebió.
aunque más tarde Mincheol pagará por esto. Continuaron con el juego, llegando a una pregunta de cuándo ocurrió el primer beso. Gia recordaba que ni en la boda se besaron, y sería raro mencionar que fue ahí su primer beso. Ella bebía y Mincheol respondía que su primer beso fue a los 5 años cuando estaban en el jardín. Gia por un momento casi escupe toda la cerveza, pues ni ella misma lo recordaba. Y para rematar, Mincheol le recordó su apodo en el jardín, y es el fantasma besucón, ya que iba dando besos a quien se le ponía enfrente. Gia ya no aguantaba que Mincheol le ventile todas sus vergüenzas, y lo iba a callar aunque sea a golpes. Pero así pasó la noche y todos ya se marchaban a casa, y ahora sí Gia iba a ajustar las cuentas con Mincheol, y mientras se lo llevaba de las orejas, Suyeon solo los observaba. Más tarde en el auto, Sang-woo miraba con preocupación a Suyeon. Trataba de darle un poco de ánimo diciendo que había notado que esos dos realmente no parecen ser una pareja real, y le proponía investigar un poco más, pero esta vez Suyeon le dijo que no, que así estaba bien. Sang-woo se quedó sorprendidísimo, tanto que hasta frenó el carro, porque ella se estaba rindiendo. Pero Suyeon en realidad, después de haberlos visto comportarse como una pareja normal de recién casados, se daba cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Y además la mirada que Mincheol le lanzó a su esposa era la de un hombre enamorado. Por eso sabía que él ya no puede ser para ella. Y sorprendentemente hoy, hasta le agradecía a Sang-woo por todo lo que ha hecho por ella. Sang-woo estaba tan sorprendido y de golpe giró el auto, pues ambos necesitaban ir por unos tragos. Y como él paga, la jefa aprovechó para pedir barbacoa. Y así fue como el incidente de investigar a Mincheol los terminó llevando a esos dos a pasar la noche juntos, muy juntos, y ni siquiera lo planearon. Al día siguiente, después del escándalo, Mincheol y Gia decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Mincheol estaba como un cachorrito abatido frente a ella. Esperaba sus regaños. Gia le decía que cómo se le había ocurrido contar sobre su niñez, es muy vergonzoso. Gia, aunque estaba furiosa, trataba de calmarse. Mientras que Rata, al ver a su papá siendo regañado por su mamá, se acercaba a consolarlo. Mincheol le decía a su pequeña hijita que vaya a jugar porque papá está siendo regañado. Gia ya se daba cuenta de que era imposible tener una conversación normal con Mincheol, así que lo único que le dijo fue que estaba prohibido que él vuelva a decir que su primer beso fue en el jardín y que tenían que pensar en algún otro momento en el cual puedan decir que dieron su primer beso. Pero Mincheol ni siquiera tenía idea de qué decirles porque ellos no se han dado ni un solo beso. Gia esta vez sabía que su adorado esposo tiene razón. De pronto recibía una llamada de su madre y como ante sus padres ellos están felizmente casados, decidieron nuevamente actuar como una pareja feliz perfecta. La madre de Gia quería contarle a su hija que estaba en una cita con su padre, aunque en realidad estaban viendo el estreno de la película de El Hombre Espagueti. Se dice que El Hombre Espagueti es la obra que inició las películas de superhéroes, y como su madre conoce a su hija, le presumía que ella va a ver su estreno. Y tras eso cortó la llamada. Gia de pronto, así sin más, le pidió a Mincheol que se arregle para salir. Y esto se debía a que en la familia de Gia, quien ve primero las películas que se estrenan, arruinaban el final al resto de las personas que no lo veían aún. Y como El Hombre Espagueti era una de las películas que más le gustaba tanto a ella como a su familia, la competencia entre ellos era mucho más veloz, para así poderse espolear entre ellos. Así que Gia decidió llevar a Mincheol al cine para así disfrutar de la hermosa película del Hombre Espagueti con palomitas de maíz y calamares. Y así, ya estaban en el cine. Mincheol estaba muy asombrado ante la actitud de Gia, pero no era porque no le gustara la película, sino más bien porque sentía que esto es como tener una cita. Gia se sobresaltaba, pero como están en el cine, ella ya no pudo alzar la voz. Y así la película empezó. Al final, Gia disfrutó de ver la película que tanto le gustaba, pero en un descuido, mientras ella iba a agarrar palomitas de maíz, la mano de Mincheol se dirigía a ese mismo sitio, haciendo que el corazón de Gia palpitara a 1000 por hora. Al finalizar la película, Gia lloraba de felicidad porque había sido perfecta, pero ahora quería saber qué opina su preciado esposo.
Mientras tanto, Mincheol estaba encerrado en su propio mundo, pues había sido fan de esta serie de El Hombre Espagueti por más de 20 años. Y él era el impulso que tenía para poder fortalecer así su cuerpo. Después de salir de la película, Gia iba tras él. Lo molestaba dándole golpecitos en la espalda y hablando sobre la película. Pero en eso se dio cuenta que en parte Mincheol tenía razón al decir que esa salida más bien parecía una cita. De pronto, al bajar de esas escaleras, Gia recibió un empujón que terminó lanzándola sobre Mincheol. O más bien sobre sus labios, porque ambos terminaron dándose un pico. Todos los presentes al ver esta escena se sorprendieron y empezaron a murmurar. Gia esta vez tenía que recordar para siempre cómo fue su primer beso de improviso sabor a caramelo. Ninguno de los dos se movía mientras que un pequeñín de pronto le dijo a su madre que al parecer esa parejita están haciendo caballito al revés. Y fue ahí donde Gia reaccionó y se apartó velozmente de Mincheol, mientras que él la tenía sujeta como si fuera una muñequita. Luego de este incidente, Gia, que no tenía el valor para mirarlo a los ojos, salió corriendo, gritando que lo que había pasado había sido cancelado, ya que en la secundaria había una regla que si algo pasaba y se cancelaba en menos de 3 segundos, no contaba como algo verdadero. Así que como ella había cancelado esto, pues el beso ya no tenía valor, aunque en el fondo ella se sentía muy mal, porque ella ya es una adulta, y esta vez había actuado como niña. Así que lo único que hizo fue fumar. Mincheol, al encontrarla y percibir el aroma a cigarrillo, la empujó para que vaya a ventilar su ropa. Gia, al mirarlo, no podía creer que él esté así como si nada hubiese pasado, pero ahí le dejó bien en claro que como ella había utilizado la regla de los 3 segundos, él había hecho de cuenta de que no pasó nada, y más bien la invitaba a comer lo que ella desee. Tras ir a comer, ya regresaban a casa. Gia no podía olvidar el besito que se dieron en el cine, y por más que trataba de controlarse y comportarse como una mujer de 32 años, le era imposible. Miraba a Mincheol y él estaba concentrado en su teléfono, parecía no importarle nada de lo que había pasado, y esto hacía que Gia se sienta un poco decepcionada, hasta que de pronto Mincheol decidió derretir el hielo, diciéndole que con respecto a lo que había pasado en el cine, como habían sido más de 3 segundos, podía contar como si fuera su primer beso. Pero también esa sugerencia hizo que el matrimonio por contrato de este par de tortolitos apenas durara un mes, porque ella le había dado una tremenda manotada en la espalda, que incluso le dejó una marcota. Después de eso, Gia, con su maleta, se marchó a la casa de su hermana, con la excusa de que quería verlos y vivir un tiempo con ellos. Obviamente, su hermana y esposo se sorprendieron mucho al ver a Gia. En resumen, Gia estaba furiosa porque Mincheol le mencionó sobre su primer beso. Por eso era que quería que sus yo del pasado pudieran decirle qué hacer en esta situación. Pero como ninguna le daba una respuesta clara, ella había decidido pasar un tiempo lejos de Mincheol. Y como la casa de sus padres era muy lejana, la otra opción que tuvo es la casa de su hermana. Pero Jimin, al verla, estaba sorprendida. No esperaba la visita de su hermana y mucho menos sin su esposo. Así Gia observaba la vida de casados de su hermana y su cuñado. Sus pequeños sobrinos eran muy inquietos, maltrataban mucho a su padre. Lo utilizaban incluso como modelo de maquillaje, aunque Jimin y Gia eran igual de traviesas en su niñez. Pero lo que en realidad Jimin quería presumirle a su hermana es que ya había visto la película del hombre espagueti. Pero esta vez no logró arruinarle el momento a Gia porque ella también lo vio. Jimin se dio por vencida, pero a su vez le preguntaba qué había pasado con Mincheol. Sabía que este par de tortolitos ya se han peleado. Por más que Gia le decía que no es así, que simplemente quería ver a sus sobrinos, su hermana no le creía nada. Sin embargo, debía aprovechar la situación, así que Jimin, emocionada porque Gia piensa tanto en la familia, le pedía que cuidara de los niños, mientras que ella y su esposo van a tener una cita. Y así Gia se quedó de niñera. Pasaron tan solo 2 horas con ella y ya la tenían toda pintada y la utilizaban como caballito. Gia estaba tan agotada, pero estos pequeñitos parecían tener batería infinita. De pronto el timbre de la puerta sonó. Gia pensó que por fin se había salvado y que debía ser el repartidor, pero para su sorpresa era nada más y nada menos que su adorado esposo Mincheol. Gia inconscientemente le cerró la puerta en la cara y Mincheol, con un regalo en sus manos, le pedía que por favor le abra la puerta.
Gia estaba tan confundida. No sabía qué estaba haciendo Mincheol en su puerta. Pensaba que quizás le puso un rastreador. Su sobrina, acercándose a ella, le preguntaba quién era. Gia le contaba que es un extraño, que no tenía de qué preocuparse. Pero su sobrinita es muy inteligente. Le mostraba una foto en donde le decía que su mami le había dicho que le abra la puerta a esa persona, ya que es su tío. Gia, sin tener opción, tuvo que dejarlo entrar. Y mucho más porque él había llevado un rico helado, que a esos pequeños les encantaba. Mincheol de pronto le comentó a Gia que fue su hermana Jimin quien lo había llamado y le pidió que vaya a buscarla. Gia quería estrangular a su hermana, aunque en realidad lo único que su querida hermana hizo era lo mismo que Gia y Jimin hacían para que sus padres se reconciliaran: encerrarlos juntos en una habitación. Gia miraba muy molesta a Mincheol, porque ¿cómo era posible que él pueda hacer todo lo que le dicen? Pero Mincheol lo que quería es que ella cumpla con la cláusula 5 estipulada en el contrato, que todos los problemas deben solucionarse conversando, y él quería saber qué había hecho mal. Gia, en realidad, lo que le había molestado es que Mincheol había arruinado por completo el momento romántico que ella imaginó, y que la hizo sentir maripositas, porque lo que esperaba eran unas palabras de cariño, pero también sabía que no podía esperar mucho de él, y eso la molestaba. De pronto su sobrina se acercó a ellos y le dio una cucharada de helado a su tía, para que así se le vaya el enojo. La pequeña también quería darle una probadita a su tío, pero como a él no le gustaban los dulces, no aceptó. Mientras que allí a toda esta situación la hizo reflexionar que en realidad no tuvo motivos suficientes para enojarse tanto con él. Tan solo fue un beso, y son adultos, como para distinguir lo que es verdad y lo que no lo es. Y ahora se sentía como una niña malcriada. Y fue así que, gracias a cuidar a sus sobrinos y el esfuerzo que hizo su hermana, que ellos dos se lograron reconciliar. Y cuando su hermana y cuñado regresaron a casa, estaban felices, porque Gia nuevamente se marchaba con su esposo y ya reconciliados. Mientras iban caminando de regreso, Mincheol se disculpó con Gia por lo que le había dicho y también por lo que había pasado en el cine. Pero en realidad Gia no estaba tan molesta por lo que ocurrió, sino más bien por lo que no pasó. Gia esta vez lo iba a castigar tal como lo hacía en la infancia, cuando él siempre que hacía algo se terminaba disculpando. Y el castigo que recibirá es un pequeño golpe en la frente. Mincheol le tenía miedo porque obviamente ese pequeño golpecito sí dolía. Y como él quería saber por qué ella estaba tan enojada, ella pensaba decírselo. Y es que él se haya tomado ese error en el cine como el recuerdo de su primer beso. Pues sin importar cuánto lo analice, no quería que un error como ese sea el recuerdo de su primer beso. Y así, sujetando los cachetes de Mincheol, se acercó para darle un tierno beso en la frente, dejándole en claro que ese sí es su primer beso. A la mañana siguiente, Mincheol le contaba a su amigo Sangu que lo que había dicho esa noche había molestado a su esposa porque en realidad no fue su primer beso, sino que más bien su primer beso fue frente a la casa de su cuñada. Sangu, que es un experto en las cosas del amor, esta vez se sentía frustrado. No podía creer que Mincheol se preocupe por algo así, mientras que él sí estaba en un verdadero dilema. Mincheol se sorprendía y le preguntaba si acaso le había pasado algo malo, pero de pronto, tras escuchar la voz de Sujeon, Sangu sintió cómo la presión se le bajaba, y más cuando cruzaron miradas. Incluso ambos se pusieron rojos como tomates. Sujeon esta vez ni siquiera saludó correctamente a Mincheol, sino más bien se echó a correr. Sangu Choi, de 29 años, es el subordinado de Mincheol en el trabajo. Fue a la misma universidad que Sujeon. Es el cupido de la empresa y sus pasatiempos son formar parejas y recibir a cambio comidas gratis. Además, es uno de los más hablantines en el trabajo. Pero en realidad todo esto es una simple fachada, porque detrás de esa apariencia de cupido se esconde un hombre muy introvertido que le gusta estar en casa. Él había nacido como el único varón entre 3 hermanas mujeres. Así que él conocía perfectamente el pensamiento de las mujeres, ya que sus hermanas le contaban todo lo que les pasaba. Y por eso es que se había convertido en un experto para comprender a las parejas. Cuando logró reunir a su primera pareja, poco a poco comenzó a ser famoso, el dios de las citas. Él les daba consejos de cómo conquistarlas, pero es algo que nunca pudo aplicarlo en él mismo, porque nunca tuvo una novia. Y cuando se trata de tener citas, no sabía ni qué hacer. Por eso es que ahora no sabe qué hacer, tras haber amanecido junto a Sujeon.
Ese día Sang-woo estaba tan preocupado sin saber qué hacer. Pero Soo-yeon, con una hermosa sonrisa, simplemente se había disculpado, sin decir el porqué. Pero en realidad Sang-woo, desde el primer momento en que la había visto en la universidad a sus 20 años, se había sentido atraído por ella, por ser una mujer de carácter fuerte. Muy fuerte, diría yo. Pero tras llegar a conocerla hasta los 33 años, se dio cuenta de que no es para nada aterradora, sino que simplemente es una persona muy adulta. Y aquel día, ambos habían acordado olvidar todo lo que había pasado esa noche, como adultos que son. O bueno, eso es lo que ellos querían creer, porque para su mala suerte, trabajaban en la misma empresa y tenían que toparse todos los días. La situación entre ellos dos cada vez se ponía más tensa, porque Sang-woo no podía sacar de su cabeza lo que había ocurrido esa noche, y se daba cuenta que Soo-yeon tampoco lo había olvidado. Así, tomando todo el valor que le quedaba, decidió acercarse a ella, llamándola por su nombre. Ambos se miraban fijamente, todos sonrojados, pero al final ninguno de los dos sabía qué decir, y justo cuando él iba a hablar, un pobre hombre que solo iba a entregar un paquete aparecía entre ellos, quitándoles la oportunidad de poder expresarse. Sang-woo estaba tan incómodo, solo quería que la tierra se lo trague, porque desde ese incidente en el elevador, Soo-yeon apenas lo veía, se esfumaba como humo, y eso lo frustraba, porque sentía que él nunca debió acercarse así tan precipitadamente a ella, sino más bien seguir fingiendo que nada ocurría. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por Min-cheol, quien quería saber si él está bien. Sang-woo sabía perfectamente que no podía contarle lo que le estaba ocurriendo, porque Min-cheol era una persona que no entendía las cosas del amor. Además, era un hombre casado, pero a su vez decidió intentarlo. Así que le preguntó que si él tal vez podría darle una respuesta de cómo arreglar una situación incómoda después de una pelea. Min-cheol recordaba que estaba bajo la cláusula añadida de que no deben contar nada de lo que les esté pasando en pareja, y sabía perfectamente que si cuenta algo, de seguro le iba a ir mal. Sin embargo, recordaba que se permite un poco de flexibilidad para mantener una relación fluida. Fue su regla más reciente. Y así Min-cheol mencionó que todo requiere flexibilidad, pues le contaba que en realidad tuvieron una pelea el otro día, pero ella fue quien lo besó primero y arreglaron las cosas. Sang-woo se quedó procesando esto, sin saber comprender qué intentó decir él. Ya en la noche después del trabajo, Sang-woo pensaba que él siempre había sido elogiado por ser una persona que siempre resolvía un problema, pero cuando se trataba de alguien más, y ahora que el problema es de él, no sabía qué hacer, y la única persona que podría ayudarlo es Jeonju, su segunda hermana mayor de 32 años. Es una escritora romántica famosa y también influencer, y su novela más famosa es Cuando acaban las despedidas. Sang-woo le pedía un consejo a su hermana, comentándole que es para un amigo, pero como su hermana es muy intuitiva, sabía perfectamente que el del problema es él. Así que Sang-woo, para evitar otra situación incómoda, decidió cortar la llamada. Al ver esto, se dio cuenta que su pequeño hermano sigue siendo un bebé, mientras que Sang-woo estaba furioso, porque su hermana siempre se da cuenta de lo que le pasa, así que no podía contarle nada y tampoco tenía otra persona con la cual pueda hablar sobre el tema. Se sentía tan solo hasta que de pronto vio a Jia. Ambos se saludaron incómodamente y decidían seguir sus caminos como si nada, pero Sang-woo seguía sintiendo como si la conociera de algún lugar, porque su rostro se le hacía familiar, y de pronto recordó algo. Le preguntaba a Jia si es que ella es patas de pollo picantes. Esto dejó a la pobre Jia en modo avión, sin saber qué hacer. Rápidamente Sang-woo le decía que él es el hermano menor de su amiga Jeonju y que se habían visto algunas veces en su casa cuando ella les llevaba helado. Jia, muy sonrojada y nerviosa, le decía que la está confundiendo con otra persona, pero él esta vez la reconocía perfectamente porque su hermana y ella siempre presumían frente a él. Pero Jia seguía negándolo hasta que le recordó sobre el libro que ella había publicado, el cual se volvió popular en ese entonces y que incluso llevaba su nombre: Patas de pollo picantes. Jia, ya sin tener salida, no le quedó de otra que prestarle atención.
Hace ya muchos años, Jia, en lugar de perseguir sus sueños, eligió una carrera que le daría trabajo. Y así, en su rutina aburrida de estudio y trabajo, se dedicó a leer muchos libros en casa de su amiga, que era la hermana mayor de Sang-woo, Jeonju Choi. A ella la había conocido en una charla de estudios generales. Ella siempre había sido tímida y callada, como cualquier otra estudiante, pero había algo en particular, y es que también amaba leer, pero más escribir. Un día Jia encontró a su amiga escribiendo y cuando leyó lo que había escrito se emocionó, porque su trabajo era fantástico, tanto que incluso le decía que podía participar en un concurso y que de seguro ganaría. Fue ahí cuando se le ocurrió la idea de que ella también podría salir de la rutina y empezar a escribir para no aburrirse. Fue así como después de 3 meses, Jia publicó su primer libro. Tiempo después, Jeonju también publicó su primer libro, y así sin más las dos se habían convertido en escritoras. Pero tan solo recordar eso la hacía avergonzarse. Jamás pensó que tendría reconocimiento. Si lo hubiese sabido, hubiese elegido un mejor seudónimo que Patas de Pollo Picantes. Y así es como ahora Sang-woo la había reconocido. Pero Jia quería que él la llame por su nombre real, no por su seudónimo. Sang-woo no podía creer que sea ella quien se había casado con Min Cheol, aunque ni ella misma sabía cómo es que en realidad terminaron casándose. Jia esta vez quería dejar las cosas bien en claro con Sang-woo, quien ya le había contado lo que pasaba. Y como ella también es una escritora, se daba cuenta rápido del problema. Y el problema claramente no era de su dichoso amigo, sino de él. Así que Jia le hizo la pregunta del millón, que si es que él necesita que alguien lo escuche, que él dé el primer empujón. Sang-woo cada vez se ponía más nervioso, así que Jia fue directo al grano y le dijo que si esa chica en realidad no le interesara a él, no estaría tan preocupado por lo que ocurrió. Ya un poco más noche, Sang-woo, después de platicar con Jia, se sentía más confiado y sabía que lo había ayudado a decidir lo que realmente desea hacer. Y en ese momento tomó su teléfono y llamó a su Jeon, quien en su habitación al ver la llamada empezó a sudar frío y aunque dudaba en contestar al final lo hizo. Sang-woo, muy nervioso, le decía que la había llamado simplemente para escuchar su voz. Su Jeon estaba tan sorprendida y mientras más la elogiaba, ella más nerviosa se ponía. Hasta que este loquito le preguntó si es que podían verse porque era mucho mejor hablar personalmente. Su Jeon, muy nerviosa, le decía que mañana podrán hablar, pero lo que ella no sabía es que Sang-woo estaba fuera de su casa. Le pedía que solo le dé 10 minutos para hablar con ella. Su Jeon no quería porque, primero, ya se había quitado el maquillaje y estaba en pijama. Y como estaba muy nerviosa no sabía ni qué decirle. Estaba a punto de tener un ataque de pánico, pero al final decidió aceptar. Ya había pasado un poco de tiempo y Sang-woo se estaba congelando. De pronto su Jeon aparecía disculpándose por la tardanza. Sang-woo con tan solo verla se ponía muy nervioso y con su corazón a punto de estallar. Ya minutos después, tras buscar un lugar oportuno, se encontraron con un parque. Estaban en un lugar donde nadie puede molestarlos. Su Jeon quería saber qué es lo que tiene que decirle, y Sang-woo estaba nervioso. Simplemente terminó entregándole unos macarrones que había comprado. Su Jeon, aunque mostraba una sonrisa de felicidad, también estaba igual que él, aterrada. De pronto su Jeon, tomando la iniciativa, le dio las gracias por los macarrones. Y si no tenía nada más que decir, se despedía. Pero esta vez Sang-woo la tomaba por la chaqueta, con la excusa de que quería columpiarse un poco más. Y al final, terminó columpiando a su Jeon. De pronto recordó las palabras de Jia, tomó valor y le preguntó si es que en realidad tienen que olvidar lo que había ocurrido esa noche. Su Jeon le preguntaba, entonces, ¿qué pasa si no? ¿Qué sugiere? Pero él, acercándose peligrosamente a ella, le dijo que trata de olvidarlo, pero no puede. Había intentado de todo, pero no podía hacerlo, más porque para él había sido su primera vez. So Jeon no podía creer que en realidad él esté diciendo la verdad, porque siempre, ante todos, él era un experto en relaciones amorosas. Pero Sang-woo ahora se daba cuenta que era diferente saber qué sentir, y arrodillándose ante So Jeon le decía que por favor le diga cómo hacer para olvidar. So Jeon se sonrojaba mucho y a su vez se sorprendía, porque tampoco sabía cómo olvidar ese momento, y aunque pretendía actuar como si nada hubiese pasado, tampoco estaba dispuesta a olvidar lo ocurrido, no solo por ella, sino también por él. Y esta confesión dejó a Sang-woo sin palabras. Por
Por otro lado, Gia comía y comía macarrones hasta que Mincheol, tras observarla, le preguntó si acaso ¿ha subido de peso? Y ahí sí, otra vez la regó. Gia ya lo iba a golpear, pero él obviamente no se refería a ella, sino a Rata, pues últimamente estaba más pesada de lo habitual. Gia le decía que puede ser por el frío, pero Gia tenía carita de yo no fui. Al día siguiente, como todos los días, Mincheol se marchaba a su trabajo. Gia se despedía de él y esta vez Mincheol se despedía cariñosamente, algo que dejó fría a Gia, porque no sabía si acaso él se dio cuenta de que ella le estaba dando bocadillos a Rata, ya que obviamente la gatita, viviendo con Mincheol, solo comía cierta cantidad de comida, y ahora que Gia le da golosinas, estaba subiendo de peso. La gatita, a manera de agradecimiento, hacía todo lo que ella le pedía a cambio de una golosina, y en pocos días este par se habían vuelto muy cercanas, aunque más parecía amor con interés. De pronto, tras recordar lo que Mincheol le dijo sobre su peso, sujetó a Rata y se subió a una balanza. Y para su mala suerte, la balanza le dio una mala jugada, mostrándole que había subido unos kilitos de más. Gia trataba de pensar que la balanza está descompuesta, así que decidió probar otro método. Empezó a probarse toda la ropa y aún le quedaba bien. Por eso pensó que en realidad no estaba engordando. Pero cuando se agachó para tomar algo, sintió como un leve sonido de su pantalón retumbaba en su cabeza. Adiós salud mental junto con adiós pantalón. Esa misma noche Gia decidió pedirle a su adorado esposito que le enseñe a ejercitarse, ya que como a él le gusta tanto el ejercicio, podía aprovechar para ella también entrenar. Para Mincheol, esta era la mejor noticia que le habían dado y estaba tan feliz. Era una buena forma en la que su esposa se mantenga con buena salud. Gia se sonrojaba mucho porque Mincheol, de tanta emoción, hasta le había agarrado la mano. Gia en ese momento se daba cuenta de que Mincheol no solo come pechugas de pollo, sino que también se ejercita mucho y trabaja, por lo que su compromiso con el ejercicio es algo muy serio. ¡Órale, estás buenísimo, carnal! Durante el primer día de entrenamiento, Gia, con tan solo hacer un poco de ejercicio, sentía que se estaba yendo junto a San Pedro. Ya en la noche, ella soñaba en una playa con Mincheol, disfrutando del último día de su humanidad. En eso se despertaba asustada, pero con un dolor que se sentía como si su cuerpo se desmoronara por completo. Y todo esto se debe a Mincheol, quien había tomado tan en serio el entrenamiento con ella que le había hecho hacer 20 minutos de cardio, 10 zancadas en 5 series, y aparte de eso le había hecho comer una comida muy saludable con verduras. Tras eso, Gia pensaba que con comenzar a hacer ejercicio ya debió haber bajado unos 3 kilitos, pero al subirse a la balanza seguía pesando lo mismo. Así continuó con el entrenamiento, y esta vez le tocaba hacer planchas. Este era un ejercicio famoso para el abdomen. Gia pensó que iba a ser muy fácil, pero casi termina yéndose al otro mundo, pues ahora se le juntaba el dolor muscular del día anterior, más el ejercicio que hizo hoy. Incluso llegó a preguntarse cómo es que Mincheol podía aguantar todo eso, ya que para ella, eso no es de humanos. Mincheol, por otra parte, levantaba el peso como si nada, hasta que de pronto a este bombonazo se le acercó una dulce y tierna pantera. Huele a lagartonas. Y al parecer estaba decidida a conquistar a este bombón, porque incluso se acercó con el pretexto de preguntarle si es que es un instructor personal de ejercicio. La muy coqueta se acercaba a él con la excusa de que era su primera vez en el gimnasio. Quería que él le enseñe. Mincheol, que es un pobre niño inocente, no vio malicia en esa chica, así que aceptó. Le indicó todos los ejercicios que puede hacer en las máquinas, y esa muchacha estaba más que feliz, mientras que Gia tenía cara de pocos amigos. Le molestaba la forma en cómo se estaba comportando su esposo con esa chica, y más que él se sintiera tan tranquilo junto a ella. Gia estaba tan celosa, y cuando esa muchacha fingió caerse y Mincheol de forma cortés la ayudó a levantarse, Gia perdió el control.
En eso vio a esa coqueta que lo invitó a tomar una taza de café, y Gia aprovechó para llamarlo por su nombre. A su vez se tranquilizaba. Sabía perfectamente que no tenía derecho a decirle nada, porque en su contrato estaba definido que ninguno puede meterse en la vida privada del otro. Así que decidió que lo mejor era fingir que no había visto nada. Pero no contaba con que Min Cheol, ante la actitud de esa resbalosa, le dijera directamente que él es un hombre casado. Y lo peor es que la arrastró a Gia junto a él, presentándola como su esposa. Gia sentía como su cara enrojecía ante la confesión de Min Cheol. La coqueta sentía tanta vergüenza porque obviamente pensó que ese bombonazo estaba libre, pero Min Cheol le dejaba en claro que está casado y felizmente casado con la mujer que está a su lado. Esta chica, toda avergonzada por haber estado coqueteando con un hombre casado, se disculpaba y así salió corriendo. Minutos después, como el elevador del gimnasio no funcionaba, Min Cheol y Gia tenían que bajar por las escaleras. Gia tenía la cara roja como un tomate y lo único que quería era esconderse donde nadie la encuentre. Pero también estaba feliz. Min Cheol, al verla tan sonrojada y cubriéndose la cara, le preguntaba si está bien. Pero Gia lo único que podía pensar es que Min Cheol es muy popular y por eso las mujeres se le acercan. Así que decidió preguntarle si esto le ocurre a menudo, que las chicas le pidan ayuda. Min Cheol con toda sinceridad le dijo que algunas veces lo hacen y que incluso lo invitan a beber un café o unos tragos, pero como él es un chico light, no acepta nada. Gia solo podía pensar que si una chica lo invita a tomarse un batido de proteínas, de seguro no se negaría, aunque también sabía que ninguna chica aguantaría el ritmo de él, ya que ella, con tan solo entrenar unos días con él, sentía que estaba a punto de morir. Pero en cierta forma, también se tranquilizaba saber que él es un hombre sincero. De pronto, al bajar algunas escaleras, Gia sentía como sus piernas eran como gelatinas. Y vaya que eso sí duele. Pensaba que si seguía ejercitándose así, no va a sobrevivir. Así que estaba decidida en decirle a Min Cheol que dejaría de entrenar, pero no contaba que él la haría cambiar de opinión, ya que con una hermosa sonrisa le agradecía por entrenar junto a él. Gia, al escuchar esto, no tenía corazón para decirle que ya no quería, y en vez de eso decidió empezar una pelea a manera de juego, que obviamente él ni siquiera entendía por qué. Desde esa noche, las sesiones de ejercicio de Gia con Min Cheol se extendieron mucho más. Pero cada día la pobre terminaba más adolorida, como si un camión la hubiese pasado por encima. Min Cheol le había dicho que un paseo por la mañana podría ayudar a aliviar los músculos, así que decidió salir a correr, porque estaba segura de que si continuaba a este ritmo en cualquier momento podría lograr su objetivo de bajar de peso. Pero de pronto, mientras ella corría, se topó con alguien inesperado, que a los segundos la reconoció, llamándola por su nombre. Gia, al ver a este chico, se quedó boquiabierta, porque obviamente ella